Hola a todos, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Metal Post. Este espacio donde vamos a opinar un poco sobre música, sobre rock, sobre metal, lo que nos apasiona. ¿Ok? Entonces estamos en un segundo episodio en compañía de Álvaro y esta vez pues hemos decidido hablar un poquito sobre un tema del que un poco lo tratamos la ocasión anterior, que es sobre los discos perfectos. Estos discos que tanto nos han llenado, nos han gustado a nosotros, que consideramos que vale la pena escucharlo y se hace muy digerible de principio a fin. Entonces vamos a por cuestiones de tiempo, pues vamos a analizar unos dos, tres, de acuerdo a nuestras experiencias, teniendo en cuenta siempre que esto es subjetivo y esto es personal. Obviamente vamos a explicar por qué a cada uno de nosotros pues, nos gusta este tipo de discos. ¿Ok? Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Muy bien, aquí tratando de arreglar el audio de la vez pasada, tratando de mejorar un poquito aquí en el audio. Esperemos que se escuche bien esta vez y no se me escuche así todo un revoluzo. Pero bueno, de los errores se aprende y esas son experiencias que hay que pasar cuando uno empieza en esto. Y además que yo lo hago realmente por el placer de hablar de lo que me gusta, ¿no? Sin ningún tipo de expectativa de notoriedad o algo así en realidad, aunque no me molestaría que la gente lo vea y bueno, y que llegue a más gente. Y sí, muy bien, los discos perfectos, ya habíamos avanzado un poco de eso de la vez pasada, cuando estábamos hablando de nuestros principios en el metal y habíamos nombrado algunos discos de nuestra historia y ya pues aquí estamos hablando de esos discos porque la música, además que todo el metal está hecho de discos, de álbumes, de obras que han sido representativas en la época y en el contexto en que salieron. Entonces, ya pues, ¿con cuál empezamos? Uh-huh. Sí, son discos que han marcado a la época, han marcado las bandas. Algunos de estos son el pináculo de la carrera, de la trayectoria de algún grupo, donde han ya mostrado lo mejor de ellos en cuanto a capacidad de composición, calidad de producción, marketing y todo lo demás. Eh, el nombre también lo hemos discutido un poco sobre disco perfecto, porque en realidad eso es muy complejo, pues, hablar de un disco perfecto, pero bueno, nunca encontramos la palabra adecuada, entonces nos quedamos con eso, disco perfecto. Un disco para mí un disco perfecto es un disco que tú lo escuchas de principio a fin y no te cansa, te agrada por completo, quieres seguirlo escuchando, incluso quieres repetirlo. O sea, es un disco que no baja nunca. Siempre desde que inicia, te va gustando, cada canción te va gustando, no te pasas ninguna canción ni dejas de escuchar el disco, que generalmente puede ocurrir con muchas bandas. Tú escuchas unos cuantos discos, unas cuantas canciones, unos cuantos temas y lo dejas. Esto incluso en épocas de los cassettes. Tú grababas lo que más te gustaba de ese disco en un cassette y ahí te llevabas tu compilatorio. ¿Ok? Pero habían unos que eran, pues, como lo decimos acá, perfectos. O sea, lo escuchabas todito, lo grababas todo. Entonces, eh, a tu criterio, ¿cómo sería un disco perfecto? A mi criterio, en primer lugar, es un disco que tiene un inicio que capta la atención y tiene un final que es memorable. Ya hay bastantes que podríamos nombrar, pero uno que se me viene a la mente así inmediatamente es uno de dos y el Bark at the Moon. La secuenciación de temas también es algo que para mí es perfecto porque hay una fluidez de un tema de tema a tema y eso también tiene que ver con la duración del disco, porque no todos los discos pueden durar o sea, dependiendo también del género. O sea, dentro de lo que es el metal, por ejemplo, el hard rock, el heavy metal, ya por ejemplo, un disco como el Bark at the Moon, que es un disco que dura menos de 40 minutos y que inicia super heavy y termina, digamos, hasta cierto punto, hasta un poco super hard rock, ¿no? Baja porque la intensidad, pero nunca deja de ser bueno, ¿ya? Nunca deja de ser bueno. Por ejemplo, en los temas, tema tras tema mantiene la atención. Eso es una característica que para mí tienen los discos que podemos decir perfectos, ¿no? Y cada tema te va mostrando un aspecto diferente de lo que es el disco, o de lo que la banda te quiere mostrar con el disco, ¿no? Que esa es la intencionalidad que hay detrás de esa obra, ¿no? Dentro de lo que es el metal, ¿ya?
Por ejemplo, el Bag of the Moon es un disco que es así, ¿no? El final es memorable, como termina con Spiders in the Night, inicia con Bag of the Moon, si es que no me equivoco, y si me equivoco, ya pues. Pero te muestra bastantes facetas de lo que Ozzy estaba haciendo en ese tiempo. Había muerto Randy Rhoads y justamente coge la batuta en la guitarra Jackie Lee, ¿ya? Y él compone, pues, compone la música. Y bueno, ahí también dentro de la historia de ese disco hay toda una... hay todas unas anécdotas acerca de quién compuso o no las canciones de ese disco, pero ese se me viene, por ejemplo, a la mente, pero de ese no vamos a hablar, de ese no voy a hablar, ese no fue el que preparé. El que yo preparé fue At War at Reality. Aquí está, es un disco de The Gates, justamente lo estaba escuchando antes de hablar del disco, lo estaba escuchando de nuevo, que es el 2014. No es el disco que más se conoce de At the Gates, porque el que más se conoce de At the Gates es el Slaughter of the Soul, que es de 1995, 1994, creo, 95, que es con el que ellos ya eclosionan, que se los conoce internacionalmente. Yo, personalmente, acá en Ecuador, tú sabes que Guayaquil es una ciudad tropical, con una sonósfera tropical, en la cual el clima también determina bastante los intereses musicales de la gente. Aquí más se escucha música tropical, el rock es como que choca bastante con el clima. Tú lo decías, tú lo mencionabas, yo me pongo camisetas negras por el clima, y es que es verdad, pues. Todas esas bandas que nosotros escuchamos son de climas fríos, ellos sí pueden ponerse camisetas negras. Mira, por ejemplo, ahorita tengo una camiseta de Death, pero es blanca. Entonces, ahí uno se adapta, el metal se adapta al clima ahora. Entonces, bueno, ese disco yo como todo lo conocí en una parte por MTV, por el programa Headbangers, que en ese tiempo el DJ que era este chileno, Alfredo Lewin, sí, este chileno que él además era DJ de muchos otros programas allí de MTV, pero justamente él conducía el programa hasta cuando hubo conducción. Después cerraron la participación de Alfredo, y después me acuerdo que hubo un tiempo, un año, algo, que todavía existía el espacio, pero solo estaban los videos sin DJ. Pero bueno, yo en el 96 es que conozco el At the Gates por el video de MTV de Headbangers, que me causó una impresión, me impresionó, porque yo no tenía ningún tipo de contexto, no tenía ningún tipo de presente de lo que era el death metal melódico. A mí me sorprendió porque era, por una parte yo más o menos me decía, ¿no? Es brutal, es fuerte como el death metal americano, como bandas como DSI, Cannibal Corpse, digamos, como por ejemplo, que ya había escuchado en hace tiempo, pero también tiene la melodía de bandas como Iron Maiden. ¿Estás hablando de Blinded by Fear, la canción? Sí, Blinded by Fear, del video de The Gates que salía en TV. Y al mismo tiempo, en ese año, también yo había visto el sencillo El Headword de Carcass, que también tenía en el video, y que tú los veías a los Carcass con el pelote y tocando, que es un video muy impresionante y muy bien filmado. A mí me gusta el video. Y a mí también me causó una gran impresión, porque también me mostraba lo mismo, o sea, era gente tocando de manera brutal, con voz gutural, y ahora yo lo sé, en ese momento no lo dilucidaba, en una afinación muy grave, pero haciendo melodías. Entonces era como que esa mezcla entre la brutalidad y la melodía, melodías que podías escuchar, aunque va a sonar un poco, puedes decir está loco este man, pero que puedes escuchar en canciones, tranquilamente en canciones de antaño, en canciones de los, yo qué sé, de los, ¿cómo es que se llama esta banda venezolana de canciones viejas de los 70? Los Fantasmas del Caribe. No, los Fantasmas del Caribe, no. Claro, es por el uso de escalas, pues las escalas pentatónicas marcan bastante ese tipo de música melódica. Claro, en ese tiempo yo no lo sabía, pero ahora sí lo sé, que utilizaban acordes menores. Pues. Entonces esos acordes menores son acordes tristes por lo general. Y yo conocí así a la banda, a The Gates, y en ese mismo 96, por esa misma curiosidad, adquirí el Slaughter of the Soul y lo empecé a escuchar
allí, pero yo solo tenía esa referencia y sabía que me gustaba, pero no sabía en qué contexto había, ni sabía que había sido un disco importante en la historia del metal hasta que tú me enseñaste el documental de Sam Doom en el 2010, creo. Tú me mostraste ese documental y ahí Sam Doom dice, no, es que este es un disco seminal, es un disco importante en la historia del metal. Y ahí yo me enteré. ¿Por qué? Porque la información acá llegaba con 5 años de, de atraso, aunque los discos sí llegaban como a las 2 semanas o a los meses, sí llegaban porque Guayaquil es puerto, ¿no? ¿Ya? Ya en esa época llegaban, las tiendas vendían porque tenían a Headbangers, y Headbangers era como que el instrumento publicitario que hacía que la gente vaya ya a comprar, aunque era un pequeño nicho, pero la gente compraba. Pero bueno, regresando al World, el disco del 2014, at Reality, que es el disco que estoy hablando, ese disco sale después de 19 años de que saliera el Lord of the Soul. Es decir, yo vine a conocer a At The Gates justamente en el disco que marcó la despedida de ellos. O sea, y de allí, 19 años después, sacan el World with Reality y tiene, bueno, opiniones divididas. Algunos que son, por ejemplo, que tienen otra percepción del metal, que son personas que tienen mucho más criterio, han escuchado música más tiempo que uno. Dicen que ellos esperaban que sea un disco innovador. Sin embargo, anteriormente Carcass había sacado el Chirurgical Steel. El Chirurgical Steel de una banda como Carcass también era algo que se esperaba que también sea innovador. Sin embargo, fue una continuación del Heatwork de 1993 o 1994, que creo que salió antes el Heatwork que el Lord of the Soul. Creo que el Lord of the Soul es de 1995 y el Heatwork es el del 93, creo. Pero en 2013, Carcass, un año antes del World of Reality, Carcass saca el Chirurgical Steel y está haciendo lo mismo del Heatwork, ¿ya? Pero yo ¿por qué creo? Ya, y te voy a decir esto. El World Reality, yo lo escuché y no me parece un disco malo. De nuevo lo volví a escuchar. Claro que cuando lo escuché por primera vez, me cogió con mucha impresión, porque yo había dejado de escuchar música durante muy buen tiempo, ¿no? Y regresaba con bastante entusiasmo y novelería. Pero ahorita tengo otra opinión y no es negativa acerca del disco. Es un disco que sigue la vena del Lord of the Soul. Es más, suena más al anterior del Lord of the Soul, que es el Terminal Spirit Disease, ¿ya? Donde ellos realmente forman el sonido del Lord of the Soul, sino que la impresión que a mí me da es que el Lord of the Soul fue el disco con mejor producción. Y sí, tienen ahí, hacen más herramientas, digamos, usan más herramientas que son propiamente llamados el Melodeath. ¿Por qué? Y yo te digo que mi opinión es en relación a Carcass, que Carcass en el Heatwork todavía está un poco casado con el thrash metal americano. En las canciones del Heatwork todavía suena thrash, aunque también es Melodeath, es uno de los primeros discos de death metal melódico que se llamó. Pero yo creo que en el Lord of the Soul, At The Gates lo que consigue es darle personalidad a este sonido, o sea, que ya no esté relacionado con el thrash. Y por eso yo creo que ese disco fue importante en esa época. Ahora yo lo veo así. En ese tiempo simplemente lo escuchaban. Entonces, el At War with Reality, que sale en el 2014, es un disco que sale y que, bueno, había generado mucha expectativa porque, ¿por qué? Porque hay una banda canadiense que se llama Gorguts, que fue una banda que pasó sin pena ni gloria durante todo el punto más álgido del death metal. Solo hicieron un disco. Y justamente cuando el death metal se va de caída, cuando empieza a bajar porque vienen las nuevas tendencias, el black metal justamente empieza a acaparar el mercado, ese mercado que el death metal ya estaba saturado de bandas que repetían a Cannibal Corpse, a DSI, a Morbid Angel, a Suffocation, ya habían 500 bandas igual a cada una. Viene Gorguts en 1998 y hace un álbum que se llama Oscura. Entonces ellos muestran que así siendo una banda vieja se pueden innovar, y después de ese álbum en el 2015 volvieron a sacar un disco, un EP, que es muy diferente o que juega con los mismos elementos de ese álbum que se llama Obscura del 98, pero los presenta de diferente manera. Entonces, esa banda tuvo un gran impacto en la prensa internacional. Entonces decía,
bueno, si vuelve una banda como The Gays, que es una banda que, como te digo, fue importante por el Lord of the Soul para la prensa en ese tiempo, ellos tenían las expectativas muy altas, igual lo mismo que pasó con Carcass, pero yo pienso que no está mal, que no innoven, yo pienso que es lo normal, muchas bandas forman un sonido y se quedan allí, forman un nido en ese sonido, y ese sonido lo viven replicando, no disco tras disco. Ahora, que sea malo o sea bueno, eso ya es opinión personal. Yo opino que ellos tienen derecho a sacar sus discos y la gente tiene derecho a escucharlos, ¿ya? Otra cosa es si esos discos representan una verdadera innovación o no dentro de lo que es la música. Obviamente el Adward a Reality no es ninguna innovación, pero no es un disco malo de The Gays y es un buen regreso. Algo que me llama la atención de ese disco es el relato con el que comienza, que es en español justamente, de un poeta chileno creo que es, y cómo va subiendo de tono y se vuelve más dramático y comienza de la caña con el disco. Es de un escritor argentino que se llama Ernesto Sábato, es una novela que se llama De Héroes y Tumbas. Hasta hay un tema que tiene el mismo nombre que el disco, y quien lo recita es este tipo de Criminal, el chileno. Ya él recita ese fragmento que dice: cuando llegué a la época de la banda de asaltantes me había elaborado las siguientes posibilidades. Primero, Dios no existe. Dios no existe. Bueno, sí, el intro es muy bueno porque es bien ominoso. Y es como que dice, vamos a volver, ya, pues si volvemos tenemos que impresionar. Y sí, es un buen intro, es un intro que abre muy bien. Y ese disco, porque para mí, o sea, te voy a decir, estamos hablando de discos perfectos, pero para mí es un disco bueno, es un disco que yo puedo escuchar y que tiene las características. Es un disco un poco más largo que el Lord of the Soul. El Lord of the Soul dura 33, 34 minutos, este dura 10 minutos más. Pero comienza bien y termina bien también. Y los temas, que yo creo que el disco nunca se cae, baja sí, por allí hay un tema en que baja, porque tú sabes que, sea lo que sea, el death metal melódico tiene su estructura muy apegada a lo que es la música radial. Tú sabes que los socos son muy radiales para hacer la música. O sea, 4/4 con su estrofa, su coro, su puente, su estrofa, su coro, su puente, ¿no? Entonces, ellos han demostrado que, por ejemplo, más allá la península escandinava del metal, han demostrado que también en la música pop ellos también han influenciado al productor del pop, de todo el pop de los 90 y 2000, que produjo a gente como Britney Spears, a las boy bands, o sea, es sueco. Entonces ellos tienen esa cultura de la música ya bien impregnada y de la melodía también, que es muy diferente al death metal americano, como se gestó, que siempre estuvo el death metal americano siendo parte del thrash, con Slayer más que todo. O sea, para mí el ejemplo perfecto es Slayer, y por ejemplo una banda como DSI de Florida, que es el DSI y el álbum, el primero, es Slayer, pero simplemente con voz más gutural y un poco más rápido en la batería y más doble bombo, ya, pero eso es Slayer. Entonces, acá el death metal acá melódico, el death metal europeo se gestó de una manera diferente, con menos influencia. Entonces, por eso yo creo que también es diferente el sonido y cómo se gestaron allá, o sea, cómo nació el death metal melódico. Y mucha cultura, porque Gotemburgo es una ciudad bastante cultural. Sí, sí. Yo siempre he dicho que la cultura genera cultura. Tú dale cultura al pueblo y el pueblo va a generar cultura. Yo últimamente me puse, una de las cosas que quería hacer era leer El Señor de los Anillos. Estaba leyendo El Señor de los Anillos y me pasó algo chistoso porque encontré bastantes nombres de bandas que había venido escuchando a lo largo de mi vida, escuchando metal. Entonces vi las referencias, entonces lo primero que yo pensé, pero estos muchachos han leído Tolkien, o alguien ha hecho leer Tolkien, o es parte de su cultura Tolkien, ¿no? Para que ellos hagan ese tipo de referencias de los personajes, como el Conde Grishnak, por ejemplo. ¿Ya? Para que hagan ese tipo de referencias en la música. Entonces, hago la comparación y es un poco tonta, pero necesaria, con nuestro país, que es completamente diferente.
¿no? Nosotros somos de una ciudad caliente, como dije, donde completamente católica, donde la mayoría de la música que se consume es tropical y los típicos pasillos, tecnocumbias, ¿qué más? Baladas, ya, es lo que más se consume, bastante rock latino también se consume aquí, ya, porque creo que tiene esa influencia, ese toque tropical. Y eso, ahí termina mi intervención de la Dwarf Reality, de At the Gates. Ok, un disco muy brutal y muy melódico como es propio de esta banda pionera del sonido de Gotemburgo. A ver, yo me voy con Megadeth, Rust in Peace. Rust in Peace es un disco que significa mucho para Megadeth, significa mucho para el thrash, significa mucho para el speed incluso, porque tiene bastante influencia de speed metal. Es el disco en el cual Megadeth como que ya empieza a tomarse más en serio después de haber tenido tantos tropiezos personales. Personales en el sentido del consumo de drogas, el desenfreno y todo lo demás, que hacía que muchas veces ellos literalmente se gasten la plata para los discos en drogas. Antes de Rust in Peace tenemos como disco el So Far, So Good, So What, el cual tiene una producción muy baja, bastante baja en relación al anterior, que es Peace Out, su segundo disco, el cual lo grabaron a lo grande. Entonces, deciden tomar mejor las riendas de su carrera, y aquí conforman la alineación perfecta para muchos, la alineación en la cual entra Marty Friedman, de un gran guitarrista que venía de tocar con Jason Becker, y Nick Menza, un gran baterista con influencias de jazz. Lamentablemente ya falleció. Ellos se unen con David y con Dave y forman una alineación espectacular, que logra hacerle bastante sombra a muchas otras bandas de la época que venían peleando por ese primer lugar en el heavy metal. Entonces llega Rust in Peace, un disco que injustamente creo que si hubiera salido un año más tarde hubiera podido incluso competir por los Grammys y ganarlo, pero justamente le tocó una época difícil, en la época en la que Metallica, la gran banda rival de Mustaine, pues estaba ya en lo más grande, de su carrera a nivel comercial. Entonces, pues eso, tenemos un disco que tiene, creo que alrededor de 9 temas, si no me equivoco. Empieza a lo grande con Holy Wars, un tema que es bastante complejo, bastante exótico. Ya aquí Marty empieza a brillar con sus arpegios, con sus solos, con ese cambio, esa transición que hay en el primer tema cuando empieza a cambiar. Que algunos le dicen que Holy Wars es una canción y The Punishment Doom es otra. Entonces se nota bastante esa riqueza musical que hay en los músicos, que luego pasamos a Hunger 18, un temazo, que es un clásico de ellos, y de ahí pues nos vamos con un montón de temas, Poison Was the Cure, de Five Magics, Down Patrol, Lucretia, ¿cuál otro tenemos? Uno de los más recordados por los fans de Marty Friedman, Tornado of Souls, donde hace un excelente solo, uno de los mejores solos del metal. Y terminando también con temas que son como transitorios entre un tema y el otro, donde David, el bajista, también se manda su parte, su solo, y terminamos con Rust in Peace, Polaris, que es un tema también que ya cierra con broche de oro, un disco que no dura mucho, que no cansa, lo escuchas por completo, tiene sus etapas más fuertes, sus etapas más suaves, como que te da descanso y vuelve, sigue con este thrash speed que realmente te muestra lo mejor de Megadeth, dicho por la mayoría de los especialistas, de los fanáticos. Rust in Peace, de lo mejor que han sacado.
Ese disco justamente sale en 1990 y ese año, un año que la música cambia bastante y que salen bastantes discos que son bien importantes, no solo en el metal, sino también en el pop en general. Cambia, es la muerte también del hard rock, del glam, prácticamente que venía ya desde los 80 y que era que el rock se había convertido, era comercial, el rock era comercial, la gente nunca nosotros no lo vamos a ver. Yo me acuerdo nomás las impresiones que yo tenía cuando era niño, había una tienda de música en el Unicentro, en el centro, y justamente quedaba en la planta de acceso. Me acuerdo yo ver el disco del Bad at the Moon, justamente de Ozzy, donde sale Ozzy disfrazado de hombre lobo, y a mí me causaba miedo siendo niño, ¿no? Entonces yo preguntaba qué era eso, y me dicen, no, que eso es música del diablo, me decían. Eso es música del diablo. También me acuerdo que bueno, ya había obviamente pasado el tiempo desde la salida, ¿no? Porque todo acá, siempre lo voy a decir, llegaba en esa época, no es como ahora que la información está al instante. Allí la información llegaba con bastante atraso, ¿no? Entonces, ese disco a mí, la impresión que me dio, yo lo escuché justamente después de escuchar el Euthanasia y el Countdown to Extinction, que fueron los discos con los que yo conocí Megadeth. Entonces, mi impresión fue, a ver, estoy escuchando este disco de Megadeth y no suena como el Euthanasia ni como el Countdown. Y es hasta más fuerte, así. Yo no tenía ningún tipo de referente. Después, como siempre, me vengo a enterar que era un disco importante dentro de la carrera de Megadeth, ¿no? Con las canciones que tenía y la cuestión de la guitarra acústica, esos solos de flamenco que hace, bueno, creo que lo hace una vez nomás en la canción, en la primera, en Holy Wars, creo que lo hace Martin Friedman. Y esa alineación también, porque yo la reconocí, es la misma alineación del Countdown to Extinction y del Euthanasia, y yo creo que con esa llegan hasta Creepy Writings, y después hasta el Risk creo que llegan con No, eso, ¿o y no? en el Risk se fue Nick. Nick Mesa ya no estaba en el Risk. Ajá. Estaba Martin Freeman todavía en el Risk. Pero justamente a mí me toca la época en que, wow, me toca justamente la época conocer a Mega, en la época en que Mega su sonido lo había ablandado por la cuestión del éxito comercial que tuvo Metallica y que todos quisieron replicar eso en esa época. Es que después me vengo a enterar, pues. Pero en esa época la impresión que yo tuve del disco era simplemente, este disco es más rápido, es más fuerte y tiene la misma alineación, ¿no? Pero había una diferencia abismal entre el Countdown to Extinction y el Rose in Peace. El Rose in Peace era otra cosa, pues. O sea, yo al principio no lo entendía muy bien, pero después ya me fui dando cuenta que el Rose in Peace era el último disco así fuerte y trashero y cañero, de ese trash viejo que hizo Megadeth. Hasta que volvieron, creo que a principios de los 2010 con ese disco que se llama Endgame. Ajá. Endgame. Sí. Sí. Ya, ahí en ese Endgame, ahí es cuando yo vuelvo a escuchar a un Megadeth como el de Rose in Peace. Si me hago entender, porque para mí el Megadeth era un Megadeth más melódico, más a medio tiempo, ya sin muchos cambios. Rose in Peace tiene bastante idea progresiva allí, bastantes cambios por ritmias en las baterías, en las guitarras, la manera en cómo están hechas las canciones. No es un disco radial como el Countdown to Extinction o como el Euthanasia, peor como el Creepy Writing, que tienen temas que los podías poner en la radio y no pasaba nada. ¿Cómo ibas a poner en la radio en esa época, en un horario que no sea antes de las 10 de la noche, un tema como por ejemplo Hollywood? ¿Ya? Eran videos que uno veía en ese tiempo en Headbanger, por ejemplo. O sea, era música que te la pasaban fuera del horario más comercial. Eso es lo que quiero decir. Sí, así es. Brutal. Un disco brutal. Sí, sí. Y no es lo mejor, no es lo mejor de Megadeth en cuanto a producción. Dicho por el propio Mustaine, lo mejor que llegó a hacer Megadeth en su carrera fue Countdown to Extinction, que de hecho fue creo que el primer disco que ya nominaron a los Grammys y todo eso. Sin embargo, pues para el fanático del thrash, no cabe duda que Rust in Peace es lo mejor que hicieron ellos.
Claro, claro. Hay la típica analogía que dice, ¿no? Que el Rust in Peace es el Unity for All de Megadeth. O sea, el disco culminante, es el disco que culmina esa, digamos, esa idea que ellos comienzan desde su primer disco, ¿no? Que es el Killing in My Business, y cómo la banda va, digamos, montando más ideas a su sonido poco a poco, y lo van mostrando en los discos una y otra vez, lo que la gente llama progresión dentro del sonido. Entonces, es como que yo siempre hago la analogía con Dragon Ball. Es como ver a Goku normal, después lo ves en su fase Saiyajin, después Saiyajin 2, después Saiyajin 3, hasta que ya evoluciona y es de la forma definitiva, que también es lo que pasa con una banda como Dead, por ejemplo. Y yo te iba a hablar un poco de la importancia de las alineaciones en una banda, porque si hay algo que Sí, caracterizó a Megadeth en estos discos fue la alineación. Porque sí. Megadeth venía de alineaciones problemáticas. Venía de, bueno, Gar Samuelson, el primer baterista, tenía muchos problemas con drogas. Luego vinieron este dúo de Chuck Biller y Jeff Young en la época del So Far So Good So What, que hasta se metieron ahí en problemas de líos de falda con Mustaine y no sé quién más. Despidos. Chris Poland, que no se sentía a gusto a veces con la banda, se iba, después regresó, después otra vez se fue. Pero cuando tienen esta alineación, que es la de Marty Friedman y Nick Menza, que la mantienen hasta el Cryptic Writings, es la época más estable de Megadeth, donde sacaron sus mejores materiales, sin desmerecer a los otros, porque Peace Sells es un discazo, So Far So Good So What tiene muy buenos temas, pero en conjunto, desde Rust in Peace hasta Cryptic Writings, es una época espectacular de Megadeth. De ahí ya vienen los cambios de alineación otra vez, viene un montón de épocas en que es que hasta el mismo David Ellefson termina saliendo de Megadeth y hasta metiéndose en un litigio con Mustaine. Y eso se mantiene así en vaivén, en altos y bajos, hasta que ya en 2009 con Endgame deciden ellos ya otra vez como que centrarse un poquito. 2009. Tienen una alineación un poquito estable, que después otra vez la terminan cambiando, pero definitivamente la alineación es muy, muy importante. Y tú estabas hablando de Dead, y con Dead es algo también un poquito diferente, porque Dead es la banda de un prodigio, que prácticamente él era la banda, o sea, se rodeaba de muchos músicos, pero básicamente todo se centraba en cuanto a Chuck. Sí. Sí, eso es lo que se ve, eso es lo que evidencian los discos, porque nunca pudo mantener una alineación estable dentro de la discografía de Deck. Entonces, eso es lo que evidencia, ¿no? ¿Quién sabe el ego de Chuck, cómo ha de haber sido? No solo la gente que lo conoció puede saber eso, ¿no? Pero, sin embargo, hizo buena música. Justamente esta semana fue el aniversario de su nacimiento. Y obviamente, ¿no? La gente en las redes sociales y toda la cuestión, ¿no? Acordándose del tipo y todas las cosas, ¿no? Entonces, sí, la alineación, pero yo, por ejemplo, yo te digo, esa alineación que él tuvo en el Individual Top Patents, que está él, está Jim Hoglan, está Steve DiGiorgio y está Andy LaRocque de King Diamond, que ese tiempo tocaba con King Diamond. Bueno, seamos sinceros, en ese tiempo King Diamond estaba de bajada. O sea, la banda estaba sacando discos, creo que sacó uno, hasta esa época, creo que era como el 93, si no me equivoco, cuando sacaron el Individual. Ya King Diamond había sacado lo mejorcito, y es lo que yo siempre digo, que las ideas de las bandas se acaban a los 3 o 4 primeros discos. Y después lo que hacen es repetir la misma fórmula y mantenerse. ¿Por qué? Porque de todas maneras tienen derecho a tocar. Tienen derecho a tocar y tienen derecho a vivir de lo que tocan. Y si tienen, por ejemplo, gente que los sigue y la oportunidad de ganar plata, o sea, sacando discos, ¿por qué no? Pues, pero nunca fueron mejores que sus primeros 4 discos, en el caso de King Diamond. Entonces, Andy LaRocque entra en esa alineación y hacen un disco espectacular que hasta ahora si tú lo pones ahora y lo comparas con discos de bandas como Oscura, que justamente es una banda alemana de death metal técnico progresivo. Tú sabes que estos géneros es más o menos para clasificar y identificar un poquito, pero metal es metal, igual a la final. Entonces,
tú lo comparas y es un disco que tú lo puedes escuchar y puedes decir salió en el 2021 sin ningún tipo de problema. O sea, hasta ahora el disco se para solito, digamos, o sea, se mantiene como un disco bueno. De ¿Ya? hecho, Y eso es lo que... remasterizaron la discografía de Dead. Y la otra vez estuve Claro. escuchando yo el The Sound of Perseverance, que para mí también es otro disco perfecto, lo podríamos analizar después. Y yo digo, ¿y dónde está la remasterización? Digo yo, aún una escuchada ligera que le pegué. Yo le digo, ¿y dónde está la remasterización? Lo escucho igualito, o sea, no había necesidad. Porque es un discazo ese último. Claro, yo creo que eso de allí responde más a la cuestión de la mercadotecnia, es decir, la gente, lo que es Dead ahorita es una marca, o sea, en el tiempo en que yo escuché Dead prácticamente no existía para la mayoría de la gente aquí en el Ecuador o la mayoría de la gente que yo conocía. Yo lo conocía porque empecé a generar un interés porque obviamente tengo siempre la referencia los videos que vi ahí en Bangers, ¿no? Y me interesó y conseguí, pero ya con el advenimiento del Internet, afortunadamente, ¿no? La información empezó a ser inmediata y ya todo el mundo empezó y a mí me parece que es algo bueno, eso allí. Igual, por ejemplo, el Rest in Peace también es un disco que es considerado así, es un disco de esos discos, como tú dices, un disco perfecto, por la gente que, es más, es como que hay mucha gente antes que nosotros que tiene otra percepción de Megadeth y tiene otra percepción del disco, ¿no? Mi percepción es muy diferente a la que, por ejemplo, tendría, por ejemplo, alguien como, digamos, Sergio de Incarnato, que es creo que 10 años mayor a mí, no sé. Él tiene otra percepción porque vivió en otra época, él le llegó la información de otra manera, ¿no? Pero, por ejemplo, él te podría decir que para él la mejor época en Megadeth no es la del Countdown to Extinction hasta Creepy Radkin, por ejemplo. A él te podría decir, no, para mí la mejor época de Megadeth es la de los 80 y se terminó en el Rest in Peace, por ejemplo. Bueno, pero en fin, nos estamos quedando ya sin tiempo. Es siempre material de discusión, de opinión y de disfrute este asunto de los mejores discos, las mejores épocas de la banda y de todas las agrupaciones en el rock y en el metal. Bueno, para finalizar este capítulo, un poquito promocionar. Vamos a promocionar los discos, pues si nos parecen perfectos, pues digamos por qué. Entonces yo les sugiero, yo les recomiendo que escuchen el Rust in Peace de Megadeth. Es el cuarto disco de la banda de 1990, donde tiene la alineación más estable y con mejor química de la banda. Es aquí donde Megadeth se consolida como una de las mejores bandas que hasta esa época, hasta los 80, Megadeth era de esas bandas de thrash metal que se la pasaba peleando en Sunset Street con las bandas de glam, de glam metal, como Poison, como Motley Crue, etc. Y más perdían su tiempo en estas peleitas por quién acaparaba más en los bares. Y ya en Rust in Peace se convierte ya en una banda mundial. Se dan cuenta que tienen aceptación mundial y ahora sí se abren al mundo. O sea, ya dejan de estar con esas peleitas, también dejan un poco de estar peleando con Metallica y se dan cuenta que ellos solitos pueden hacerlo. Mustaine siempre pudo hacer algo grande con Megadeth, pero él siempre se limitaba a andar peleando con otras bandas del sector. Entonces te muestran un material excelente, Rust in Peace, un tema que habla sobre las guerras santas, un tema muy polémico, pero que te lo aborda de una manera muy bueno, muy técnico. El solo final de Mustaine es excelente. Tienes Hangar 18 o Hangar 18 en español, un tema que habla sobre las conspiraciones, sobre los gobiernos, la cuestión de los platillos voladores, los extraterrestres. Y aquí tenemos en este tema un duelo de guitarras, un duelo de solos entre Mustaine y Friedman que es legendario. Es de los mejores duelos de guitarras que van a encontrar en el metal. Van a encontrar canciones muy técnicas como Five Magics, van a encontrar temas como un solo de Marty que se luce por completo, que hasta el día de hoy algunos ni siquiera lo pueden tratar de igualar, que es Tornado of Souls. Y en fin, es un discazo, es de lo mejor que hay en el thrash, de los cuatro grandes y de todas las bandas en general. Así que si no lo han escuchado, por favor escúchenlo. Y si ya lo conocen, pues vuelvan a escuchar y perciban esos detalles que tiene el disco.
la producción de ese disco es... Yo lo escuché el año pasado, me acuerdo que me pasé escuchándolo como una semana. Lo escuchaba todos los días y yo cogí justamente los parlantes y los puse a los lados como si fueran audífonos, ¿no? Para tener un parlante justamente que me apuntara a un oído y el otro. Y la parte en la que hacen la pausa en el primer tema, Holy Wars, y entra el solo flamenco de Martin Friedman, la manera en la que está producido, este man de Nick, coge con ese instrumento, no lo ubico, que es de percusión, que tú lo tocas ligeramente y suena como que si fuera muy brilloso, ¿no? Suena como que muy brilloso. Está paneado y te recorre el canal auditivo. O sea, tiene unos arreglos en producción buenísimos ese disco. Bueno, yo con AdWords Art Reality es un disco que también tiene una producción, tanta la presencia que tiene el bajo. Yo me fijo bastante en eso. No, yo siempre juzgo una banda por la manera en la que desempeña su bajista, aunque es uno de los aspectos que la gente no toma mucho en cuenta, a mí me parece muy importante. Tiene una gran presencia el bajo, la batería suena orgánica, las guitarras están bien paneadas. Si a ti te gusta el death metal melódico y te gusta The Gates, y si dices que te gusta el death metal melódico, tienes que escuchar a The Gates, tienes que escuchar este disco, AdWords Reality, porque es el regreso de The Gates. El regreso de The Gates, y ellos es como que retoman esa idea que dejaron congelada 19 años atrás y de nuevo le dan vida. Y es más, no solo con eso, sino que también es una mezcla entre los elementos del Lord of the Soul y del anterior, que es el Terminal Spirit Disease, ¿ya? Y entonces, a ver, la producción en ese tiempo no era fácil, ¿ya? O sea, producir un disco costaba tiempo y dinero en relación a ahora. ¿Ya? Para hacer algún efecto eran unas cajas que se necesitaban, no todo el mundo tenía los estudios. Ahora, por ejemplo, con la producción que hay ahora y los elementos antiguos, ¿no? Pues ese concepto y lo empiezan a producir con los elementos que tenemos ahora, más que todo en la producción musical, y les queda muy bien. No es que desmerezca las producciones de ahora, ojo, con las producciones de antes. A mí me parece que mientras más se haga eficaz los procesos de mezcla y se necesite menos espacio para obtener un mejor sonido, es mejor, ¿sí? Para que nos vamos a llenar de máquinas que si lo podemos todo compactar, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ese disco tiene esa intención de los 90, pero producida con los elementos, con la producción, con las facilidades de producción que hay ahora, ¿no? Y es un disco que, como los discos en esa línea de los que hizo At The Gates, ¿no? Tienen esa temática melancólica, sombría, siempre triste, de acordes menores, ¿no? Esa incursión de acústicos como para hacer transiciones, porque es un disco que dura 44 minutos y seamos sinceros, o sea, no todo el mundo está acostumbrado a escuchar estridencia durante, digamos, minutos enteros, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay bastante importancia en cómo tú haces esas transiciones en los discos, y The Gates sabe hacerlas bien, ¿no? Por ejemplo, hay discos, y yo comparo, por ejemplo, hay discos que a mí me parecen también que son perfectos en ese sentido, en el sentido de la métrica del disco. Por ejemplo, Once Upon the Cross de DSI es un disco que es accesible, es el disco más accesible de DSI, no deja de ser brutal, es un disco que dura 30 minutos casi, ¿no? Y es un disco que te muestra, ¿no? Todo un desarrollo rítmico más acompasado, ¿no? Porque el disco anterior, que había sido el Illion, era un disco menos acompasado, ¿no? Y que tenía más polirritmias, pero también corto, y este es más acompasado, este es más rítmico. Ya, no deja de ser brutal, porque también le dan durísimo al blast beat también, ¿no? Pero más acompasado que el Illion, ya, en comparación, por ejemplo. Ok. Ya, eso. Y otra cosa, si les gusta At The Gates, tienen que comprarse la gorra de Thomas Ljungberg, que ya se convirtió
en algo característico de él. Ah, siempre sale con la gorra Thomas Lindbergh, sí. Ajá. Ese parece que es la figura, el personaje que tiene en las redes sociales que representa el tipo. Pero está bien, pues. Uh-huh. Tiene su público que lo atienda, que le vaya bien, que hagan más discos. Ya van a sacar discos, no sé la fecha exacta, pero The Gates va a sacar un nuevo disco, creo que a finales de mayo. Pero está justamente listecito ese disco. No me acuerdo muy bien el nombre, pero vamos a ver qué tal. Porque el anterior que sacaron, lo escuché, ahorita exactamente no me acuerdo. To Dream of Night Itself se llama. O sea, es un disco con una producción más low-fi, o sea, tiene un enfoque low-fi, o sea, de baja fidelidad dentro de la producción, que lo hace sonar bien rústico, pero que no necesariamente lo hace sonar mal. ¿Sí me hago entender? Suena bien low-fi, como esas producciones de black metal de principios de los 90. Tiene como ese enfoque, pero dentro de lo que hace At the Gates, es decir, death metal melódico. Es bien interesante escucharlo y me gusta, me pareció bueno. ¿No? Siguen la misma, no han descubierto el agua tibia, siguen la misma, en la misma vaina del Lord of the Soul y del mismo de la Dwarves Reality, y yo creo que está bien, ¿no? Igual quien quiera escucharlo, que lo escuche. Está interesante el disco. Y los que les gusta Ljungberg también pueden escucharlo en Lockup, creo que también está cantando. Algunos discos ha sacado él con Lockup. Lockup. Ajá. No, yo esos proyectos de Thomas Lindbergh no les paré bola. Claro, y es otro género, pues más grindcore, pero al fanático del trabajo de él, pues le va a interesar bastante. Claro, claro, a quien lo siga le interesa. Está bien. Entonces, esos han sido 2 discos perfectos que hemos analizado el día de hoy. Hay muchos discos perfectos que los vamos a ir viendo después, conforme vayamos avanzando en estos episodios, pero el día de hoy hemos analizado 2, hemos recomendado 2, que nos parece que son gran material para un buen metalero. Entonces, llegamos al final de este episodio, esperemos que les haya gustado. No olviden en los comentarios, pueden darnos opiniones, pueden darnos sus sugerencias, cualquier opinión, cualquier crítica, lo que sea, serán aceptadas, claro. Siempre y cuando sean con altura, pues las aceptamos todas acá y seguimos adelante. Claro. ¿Okay? Claro, sería bueno que opinen qué les parece a ustedes estos discos, si lo han escuchado, si conocen las bandas, cualquier cosa para compartir. Y de eso se trata, pues, dar opiniones, dar perspectivas, llegar a acuerdos y más que todo compartir la buena música. Sí. Entonces, eso sería todo por esta ocasión. Nos vemos en un próximo video. De mi parte, chao. Chao.